Cordial saludo, compañeros y tutor. Hoy hablaremos de los contratos privados en Colombia que hacen parte de la unidad 3. Pertenecemos al grupo 150 que está conformado por Lina Marcela Tique Cerquera, Ángel Lucero González Espinosa, Sneider González Rojas y quien les habla Jessica Lorena Carvajal Penagos. Esta presentación está liderada por Sneider González Rojas y por mi persona. A continuación, aclararemos qué son los contratos civiles. Son todos aquellos en los cuales dos partes acuerdan determinada actividad o actividades con base clave a obligaciones como derechos para cada una de estas. Se clasifican en las siguientes. Nominados. Tenemos que los nominados son contratos que se caracterizan por plantearse en el Código Civil bajo su tipología y especificación. Existe una amplia gama de estos y se radican en nombrarse en el Código Civil colombiano, que tenemos tales como contrato de compraventa, como se plantea en el artículo 1849, el Código Penal de concordancia con el Congreso de la República de Colombia, la compraventa de un contrato en que una de las partes se obliga a dar una cosa y la otra a pagarse en dinero. Aquella se dice vencer en este comprar. El dinero que el comprador da por la cosa vendida se llama precio. Contrato de donación. La donación entre vivos es aquello que se caracteriza por la implementación de una transferencia. Esta se realiza de manera gratuita e irrevocable y también es direccionada por el individuo dispuesto a aceptarla. Tenemos el contrato de arrendamiento que está expuesto en el artículo 1973 en el Código Civil colombiano. El arrendamiento es un contrato en que dos partes se obligan recíprocamente la una a conceder el goce de una cosa o a ejecutar una obra o prestar un servicio y la otra a pagar por este goce. Es una obra o servicio en precio determinado. También tenemos los innominados. Estos son contratos que se clasifican y se caracterizan por ser contratos que cumplen con el respaldo formal de los contratos. Sin embargo, no se hayan planteados de manera específica en las leyes. Contratados de este tipo pueden ser nombrados de cualquier forma y en acuerdo con las partes. Esto no significa que no deban cumplir sí o sí con aspectos legales. Algunos ejemplos son el pacto de socios, que es un contrato determinado por socios para llevar a cabo regulaciones en su negocio. También tenemos el contrato de prestación de servicio, que son los profesionales, servicios profesionales donde una persona presta dichos servicios a otra. Un contrato mutuo, donde el préstamo de bienes consumibles, eh, como dinero o productos, con la obligación de devolver a otros en la misma especie y calidad. Y tenemos el contrato de comisión, que es un agente que actúa en nombre de otro en la compra o venta de bienes. En la clasificación tenemos un contrato unilateral, bilateral, mientras un contrato unilateral se basa en la parte se obliga a otra en la misma implementación de esta determinada actividad. También tenemos el contrato gratuito y oneroso, que es un contrato gratuito, es todo aquello en el cual las partes adquieren utilidades a partir de los gravámenes que pesan sobre la otra. Tenemos un contrato conmutativo y aleatorio, que según este es un contrato y según el Congreso de la República de Colombia, en el artículo 1498 del Código Civil de Colombiano, el contrato oneroso es conmutativo cuando cada una de las partes es obligada a dar o hacer una cosa que se mira como equivalente a lo que la otra parte debe dar o hacer a su vez. Y es equivalente y consiste en una contingencia incierta de ganancia o pérdida. Por eso se llama aleatorio. También tenemos el contrato principal y accesorios, que es un contrato principal, es aquel determinado por su cumplimiento. Un contrato real, solemne y consensual, que es un contrato que para su efecto es necesario la tradición de la cosa a que se refiere. Es solemne cuando está sujeto a la observancia y a ciertas formalidades especiales, de manera que si ellas no producen ningún efecto civil, y consensual cuando se perfecciona por solo el consentimiento, por solo el consentimiento. Tenemos los contratos comerciales,
Estos rigen por el Código de Comercio con el fin de establecer y cambiar los vínculos legales de representación mercantil. Estos contratos se definen por estar sometidos a los principios de libertad contractual, de buena fe y celeridad y exactitud. Hola, un cordial saludo para todos. Mi nombre es Snyder González Rojas y quiero culminar hablándole un poco sobre los contratos privados y contratos laborales. Así dando un resumen específicamente, es donde el empleador llega a un acuerdo para que pues se le exija a la persona a cumplir un contrato y se le exija a la persona a cumplir dichas metas, actividades específicamente para realizar, para ofrecer un servicio. Ese es como el tipo de un contrato laboral donde se llega a acuerdo con una persona para ofrecer sus servicios en dicho contrato. Hay diferentes tipos de contrato, lo podemos llamar como contrato por tiempo determinado, es decir, tiempo fijo, donde la persona tiene una fecha establecida para cumplir dichas actividades y dicha terminación de un contrato. Está el contrato a plazo indefinido, donde la persona no tiene una fecha de terminación para cumplir con su contrato y es decir, seguir trabajando consecutivamente, es decir, no tiene fecha de terminación. Está el contrato de aprendizaje, donde se utiliza para que dichos residentes, dichas personas de un estudio puedan tener su experiencia laboral para aprender un poco más. Está también el contrato por obra o labor, un ejemplo, donde dicha empresa contrata para terminar una obra en construcción, infraestructura y ofrecer su prestación de servicio para dicho contrato y un término definido. Está el contrato por prestación de servicios, que, que es donde se utiliza la persona para que preste algunos servicios en un contrato laboral referente a un proyecto y pueda ofrecer sus servicios de manera independientemente. ¿Sí? A eso se refiere con contrato prestación de servicio. Puedo ofrecer mis servicios como conocimiento para cumplir dichas metas con unas actividades. Tenemos también lo que es consecuencias por incumplimiento de un contrato esto privado. ¿A qué nos hace referencia esto? Cuando pasa algo así, las obligaciones de cumplimiento forzado, por ejemplo, el beneficiario del contrato puede exigir que la otra parte cumpla con sus obligaciones según lo acordado en el contrato. Esto puede requerir que la parte incumplidora complete lo que se le pidió inicialmente para que cumpla todo de acuerdo. Rescisión del contrato, es decir, radican la terminación del contrato por el incumplimiento de sus obligaciones. Tiene que cumplir sí o sí. Indemnización por daños y perjuicios. Por parte del incumplimiento puede buscar una indemnización por los daños y perjuicios sufridos, tal vez que haya pasado en diferentes empresas. También está multa o cláusula penal, es decir, el contrato puede contener una cláusula penal que establece una multa en caso de incumplimiento, ¿sí? Porque es decir, anteriormente se le exigía cumplir con dichas metas y dichos servicios. Está también el interés moratorio, en donde dice que el contrato prevé los pagos de intereses de retraso en los pagos y para que puedan suplir, subsanar dichas actividades. Es decir, también están las acciones legales, todo lo conlleva también si de pronto esto la persona no cumple con dichas actividades. También están los principios que se aplican en los contratos privados y vamos a hablar sobre algunos de ellos en referencia. Está el principio del abuso de, de derecho, tal vez cuando el titular o una persona ejerce de una manera inmoderada en contra del objetivo de la norma que se establecen en la empresa. ¿Sí? Esto está también los principios de la buena fe, donde se generan los derechos para cambiar en una posición constitucional. Están los principios de la autonomía de la voluntad para que se pueda establecer que se haga un poco más de lo que se debe hacer. También están algunos de ellos los principios
de la relatividad del contrato, es decir, eficacia del contrato, donde la persona cumple con sus metas, es fundamental, es eficiente. También están los principios de la imprevisión, es decir, referente a los compromisos que tienen por parte y celebran que se efectúan en los contratos, en los contratos y partes pactadas en dichas actividades. Esos eran uno de los principios para mencionar. Eh, También hay una gran diferencia donde podemos hablar sobre entre el lucro cesante y daño emergente. Esto, el lucro cesante nos habla un poco sobre el daño donde no se cumplen con dichas actividades en un contrato. El daño emergente se refiere a pérdidas financieras reales, en concretas en una parte donde sufre el contrato, resultado de incumplimiento. La diferencia con daño emergente, ¿sí? Son donde se refiere, por ejemplo, al incumplimiento cuando, cuando se hace un daño. Se hace un, algo referente al contrato, donde no se cumple con las actividades, donde no hay una solución, no hay un cumplimiento específico y trae pérdidas en las partes contractuales específicamente. En el lucro cesante tuvimos pérdidas financieras, no se cumplió con el contrato laboral. En el daño emergente, esto podemos decir que ambos conceptos son relevantes en caso de incumplimiento contractual, ¿sí? Y pueden dar lugar a indemnizaciones también por la forma que se cuantifican y demuestran esa variedad. Es decir, cuando hay lucro cesante, cuando hay daños emergentes, es decir, que no se cumplieron con dichas metas del contrato.